terminado un poco antes. La otra relativa buena noticia es que no hay quien pase asistencia, ¿ya? Pero es relativa. Al final de la clase hay un QR al que van a entrar y es un Forms, ¿ya? Para marcar su asistencia. Por eso dije relativa, ¿ya? Ya. Y el tema del día de hoy es sumamente importante porque lo que hace relacionar el tema de la semana pasada que habíamos visto sobre adolescentes con un tema que es sumamente importante, porque esto de acá es y sigue siendo probablemente uno de nuestros mayores dolores de cabeza y quizás una de las razones por las cuales nos comparan con otros países del mundo. El tema de la salud materna es un problema que ustedes van a enfrentar no solamente en el internado, ya lo deben estar viendo en ginecología, lo van a ver mucho más intensamente en el internado, en la rotación de gineco, lo van a sufrir en el CERUMS, y los que se dediquen a hacer ginecología y obstetricia, esto realmente esto quema. Y los que no se dediquen a ginecología y obstetricia y se dediquen a alguna otra rama, o alguno de ustedes que tenga que ver con temas de gestión o pediatría, o tengan que ver con temas relacionados con emergencias, esto también va a tener alguna implicancia, sobre todo si es que trabajan en provincias o si es que trabajan para el Ministerio de Salud, o trabajan para el Seguro Social en temas de referencia, contrarreferencia, en temas de ambulancia, en temas de emergencias. Esto tiene una cantidad de aristas que ustedes no se pueden imaginar. Yo básicamente les voy a presentar algunas de ellas y quiero, por favor, que tengan bastante curiosidad al respecto, porque la salud materna es eso que dice la OMS, que genera 830 muertes por causas prevenibles. El problema de la mortalidad materna no es que se muera una mujer y que esta mujer sea gestante. El problema es que se muere una mujer y que es gestante. ¿Cómo? Aguanta, acaba de decir que ese no es el problema y ese es el problema. Es que una mujer gestante no debería morirse. El problema es que una mujer a causa de un proceso fisiológico no debería morirse. Una mujer a causa de algo que es parte de su expectativa natural de desarrollo personal no debería morirse, y sin embargo ocurre. Y cuando digo es que no es el problema, es porque parece que para el mundo no sería un problema. De lo contrario, la OMS no se habría tomado la molestia en el año 2004 de ponerle como títulos Informe para la Salud en el Mundo, cada niño y cada mujer contarán, porque parecía que ni los niños ni las mujeres gestantes que morían parecían importarle a nadie. Y entonces ese es el problema. Y el otro problema es que son causas prevenibles. ¿Ok? Miren, si es algo que ustedes no pueden prevenir, que ustedes no sabían, que es una cosa complicada, un tema que excede completamente sus capacidades, bueno, pero si es algo que está en sus manos evitar y se les muere, eso es algo completamente complicado y a la vez grave. Probablemente ustedes no lo entienden en este momento, pero lo van a intuir cuando estén en emergencia de guardia en el internado. Y cuando vean ustedes que un paciente que podía ser salvable se les va, eso es precisamente lo que pasa en este caso. Y no es para nada ni agradable, ni tampoco resulta ser gratificante para la vocación médica. Mucho menos resulta ser un resultado exitoso. Todo lo contrario, es un mal resultado. Y cada una de estas mujeres que mueren, lamentablemente, genera un escenario negativo. El escenario es peor cuando vemos que el 99% de estas mujeres que fallecen a causa justamente de su gestación ocurre en básicamente los llamados países en desarrollo. Y que toda esta mortalidad aparentemente es más alta en zonas rurales y en comunidades más pobres, que es mucho más frecuente cuando las gestantes son adolescentes, y que a pesar de que la atención médica podría salvarles la vida, ¿no?,
todavía parecería que esta atención médica no llega o no llega oportunamente. A pesar de que desde 1990 hasta la fecha se ha reducido la mortalidad materna en el mundo, lo cual es bueno, todavía nos queda un reto bastante grande. De lo contrario, no lo habrían colocado como una meta al 2030, como un objetivo de desarrollo sostenible. 70 por cada 100.000 nacidos vivos es todavía una cantidad bastante alta. Si ustedes multiplican eso por la población del mundo, les va a salir una cantidad de mujeres impresionante que se mueren a causa de su gestación. Y 70 por 100.000 nacidos vivos no es una tasa baja, es todavía al contrario considerada una tasa de alta mortalidad materna. El Perú está por ahí, ¿ya? El Perú está por ahí, alrededor de ese 70. Lo llegamos a bajar hasta 68 en algún momento, luego retrocedimos a 84, ¿no? Estaba peor hace muchos años atrás. Cuando yo egresé de la carrera, como cuando ustedes estaban, como están ustedes ahora, estábamos en 185, ¿no? 185 por 100.000 nacidos vivos, o sea, el doble prácticamente, más del doble de lo que está ahí. Y era enorme, ¿no? Entonces, algo se hizo, se mejoró, pero todavía nos falta. Y todavía es alto. Entonces, tenemos que tratar de reducir esta tasa de mortalidad materna, porque no nos podemos quedar con una tasa tan alta. Y hay preguntas que hacerse. Quizás lo más importante de toda esta sesión con ustedes está en esta diapositiva. Las preguntas que tienen ustedes que hacerse. Si tenemos esta cantidad de muertes, esta cantidad de gestantes, ¿no? de muertes maternas en el mundo, la pregunta que tenemos que hacernos de cajón es, bueno, si esto ocurre con algo que es fisiológico, que no debería ocurrir porque son muertes evitables, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que no hicimos bien? Porque algo no hicimos bien, se nos pasó, ¿no? A los que les gusta el fútbol, ¿vieron el arquero de República Dominicana? Bueno, es más o menos como ser el arquero de República Dominicana. O sea, se les pasó la pelota en su cara. No pararon, se les pasó completamente. O sea, algo no hicimos bien. Lo otro, 99% de gestantes que mueren ocurren en países, ¿no?, en vías de desarrollo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace falta desarrollar? Porque venimos con este tema de países subdesarrollados, en vías de desarrollo. Este es un cuento que viene desde hace más de medio siglo. Entonces, ¿qué más nos falta desarrollar? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? ¿Cuál es entonces el ideal de desarrollo? Porque aparentemente el ideal de desarrollo ha sido meterle plata, ¿no es cierto?, a los países, ¿no? Ha sido ponle dinero, pero aparentemente, por más dinero que uno le pone, la cosa no desarrolla. Entonces, no es plata. ¿Qué es lo que falta? No es el dinero. Si no es el dinero, ¿qué cosa es? Esa es otra pregunta por responder. Ahora, en zonas rurales, quiere decir que entonces si una mujer vive en zona rural está en peligro de muerte, si es que se embaraza. ¿Es la ruralidad lo que hace que esté en peligro de muerte? ¿O es que quizás nosotros no hemos entendido la ruralidad y no nos hemos adaptado para trabajar en la ruralidad? Ustedes me lo responderán cuando estén en el CERUMS. Porque es cierto, el Perú geográficamente no es fácil, se los confieso, yo ya lo he vivido. Pero eso no quiere decir que no podamos adaptarnos. Uno, cuando llega al CERUMS, comienza a veces renegando de dónde le tocó. Ustedes se van a apurar por sacar su título para ir al CERUMS. Van a estar ahí, como están los amigos aquí de la promoción que acaba de terminar, ahí frente a grados y títulos, ahí peleando porque les den su título. Van a estar así. Y cuando les den el título y estén en el CERUMS, muchos de ustedes van a decir, ojalá se hubieran demorado, ojalá hubiera fallado, ojalá no hubiera estado el sorteo del CERUMS. Pasa eso, pasa, se lo digo. Ya, los estoy spoileando por si acaso lo que va a pasar. Pasa eso. Pero luego al final terminan diciendo, no me quiero ir, ¿no? Es así. Es igual que ahora, ¿no? Dicen que termine esto para entrar al internado, llega al internado, chabacán, ¿no?
quiero entrar en el internado, Y todo, y luego al se final quiere empiezan, salir. rayita, 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 ¿no? ¿Cuándo se acaba esto? Y el último día, todavía es un elfo libre, ¿no? Así es, exactamente. Así funciona, así es. ¿Ya? Entonces, el tema es, ¿la ruralidad es el factor de riesgo? ¿Es el factor de riesgo realmente? La pregunta es para que ustedes la averigüen. Y el tema de la pobreza. O sea, ¿qué es lo que hace a la pobreza tan letal y tan fatal? O sea, una mujer pobre. La mujer, eso simplemente porque sea pobre, pero ¿qué significa que sea pobre? Puta madre, tengo que ¿Ok? conseguir un marido rico. Porque ¿saben qué? Miren, una vez me quedé botado en Yauli, en Huancavelica. Me quedé botado literalmente porque el carro que me tenía que recoger no me vino a recoger y no venía. Y yo no conocía a nadie. Es más, ya se estaba haciendo muy tarde. No sabía dónde ir, dónde comprar comida, qué iba a hacer acá, ¿no? Y de pronto pues empecé a pasearme por el pueblito y me di cuenta que todos tenían en su casa pues una gallinita, sus cuyes, ¿no? Olía a pancito caliente que estaban horneando, ¿no? Yo tenía hambre y todos tenían que comer y yo no tenía que comer. Y yo me pregunto, ¿quién era el pobre? ¿Ok? Porque esos pobrecitos que estaban ahí, todos tenían por lo menos una gallina que pone huevos. Horneaban su pan, tenían sus verduritas, ¿no? Su cuy, pero eran pobres. Tan pobres que eran beneficiarios del programa Juntos, le daban 200 soles cada mes. Entonces, y yo a pesar de tener dinero en el bolsillo, no tenía dónde comprar alimento. O sea, la pregunta es, ¿qué cosa es ser pobre? ¿No? ¿Y qué es lo que hace a la pobreza tan letal o tan fatal? ¿Cuál es la pobreza que mata? Y quizás hay una pobreza, entre comillas, que no mata. Pero entonces, ¿cuál es esa? Y ahora, si sabemos que las adolescentes se enfrentan a un mayor riesgo, ya lo vimos la semana pasada, ¿por qué no protegemos a las adolescentes? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Ahora, solo la atención médica, toda la atención de salud podrá salvar a estas mujeres de morir. O sea, quiere decir que si por alguna razón nosotros no llegamos, estas mujeres mueren. Puede ser que tengan mayor probabilidad, ¿ok? Sí, quizás nosotros seamos, ¿no?, los médicos en acción, los que tenemos que aparecer en la película, ¿no? Algo así como en ER, como en Grey's Anatomy, ¿no? Tenemos que aparecer ahí, somos los actores de primera línea de reparto, ¿no? Pero ¿qué tal si no llegamos? O sea, no llegamos, se fundió la cosa. ¿Ah? Se murió la gestante. Con todo y ¿no? bebé. Algo tendríamos que hacer. O sea, ¿qué pasa si están ustedes llegando, tienen todo su equipo, se les malogra la ambulancia? Se quedan botados a mitad de camino. ¿Qué pasa? O sea, no hay ninguna otra alternativa, no hay un plan B. ¿Cuál es el plan B? Montarse un caballo. ¿Ah? ¿Cuál es el plan B? No hay caballo. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? ¿Un ¿No? burrito? Ese es el tema, ¿no? El plan B, ¿no? Les voy a spoilear algo. Si ustedes no están para hacer lo que ustedes tienen que hacer, alguien tendría que poder hacer algo de lo que ustedes deberían hacer. Por lo menos, algo. Ahí les dejo el spoiler. Ahora, ¿qué fue lo que mejor funcionó? Si hay algo que redujo la mortalidad materna, ¿qué fue lo que funcionó bien en todo este tiempo? Algo hizo que la mortalidad materna bajara durante este tiempo, pero ¿qué fue? Porque si bajamos, logramos reducir la mortalidad materna, algo hizo que esta mortalidad materna bajara. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo bueno? ¿No? Habría que echarse a buscar un poco cuáles fueron las buenas prácticas, ¿no?, exitosas. Y finalmente, si tenemos un objetivo de desarrollo sostenible que tenemos que lograr, ¿qué es lo que tenemos que hacer bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer bien para lograr el objetivo? ¿Ya? Todas estas preguntas que están acá, ustedes van a tener que responderlas en el CERUMS. Mejor vayan respondiéndolas ahora, porque cuando tengan que responderlas en el CERUMS, probablemente no tengan mucho tiempo para responderlas. Bien, la OMS tiene algunas propuestas, obviamente, como siempre, tiene algunas ideas relacionadas con el enfoque de derechos humanos y la cobertura universal, con respecto a la planificación sanitaria, se refiere a planificar las acciones que tenemos
de hacer y sobre todo centrar esa planificación en los valores y preferencias de las mujeres. Fíjense ustedes, ahí les voy a contar dos casos que son importantes que ustedes conozcan. El primero, hubo un proyecto que se desarrolló en la Amazonía peruana, específicamente en la región San Martín, un proyecto que veía que las mujeres de una determinada zona no acudían a dar a luz en el centro de salud. Hicieron una encuesta, le preguntaron por qué no iban y la razón es porque el color del centro de salud no les gustaba a las gestantes de la zona. No les gustaba. No querían el color, que en ese entonces era un color amarillo, no querían el color amarillo. No les gustaba. ¿Ok? Entonces empezaron a hacer una encuesta a ver qué color querían. Celestito. Así que les pintaron de celestito, les pusieron las cortinas también de celestito, todo. Aumentó el flujo. ¿Ok? En Cusco, en Espinar, hicieron una hermosa y moderna sala de partos, preciosa, equipada con lo último, financiado por USAID, ¿no? Con todos los monitores, mayólicas blancas, todo lindo, precioso. Ni una gestante iba. Ni una. Entonces se preguntaban, ¿pero por qué? O sea, los gringos estaban locos, hemos invertido plata acá y nadie iba. ¿Por qué? Cuando hicieron la encuesta se encontraron con una cuestión muy interesante. Las mujeres de la zona no iban porque culturalmente para ellas era inviable ir a un lugar a dar a luz que fuera de color blanco, porque el blanco es el color de las almas, y si tú vas a dar la luz en un lugar blanco donde están las almas, se va a llevar a tu bebito. Entonces eso es inconcebible, imposible, bueno, se te va a morir tu bebé. El negro era el color no, güey. El marrón ¿No? era el de luto, Entonces, el blanco. Hay que tomar en cuenta eso. Son pequeños detalles. Ustedes dirán, pucha, qué tontería. Son temas culturales. Son preferencias. ¿No es cierto? Ustedes tienen preferencias, ¿sí o no? No van a ver las películas que les gustan, no van a comer lo que les gusta. Claro, pues todos tenemos preferencias. ¿Por qué ellas no? Claro que las tienen. Entonces hay que tomarlas en cuenta. Participación y empoderamiento significativo de las mujeres, ¿no? Hay que ver que estas mujeres también tengan la capacidad de decidir sobre cómo quieren dar a luz. Promoción de la salud, sobre todo el embarazo, ¿no? Hay que tratar siempre de que las mujeres tengan en cuenta de que el embarazo es un proceso fisiológico que tienen que llevarlo de la mejor manera posible. No se trata de hacer que las personas o las mujeres piensen que están enfermas, bajo ninguna circunstancia, no es ninguna enfermedad. Darles una buena nutrición, hacer una detección correcta de enfermedades, esa parte creo que es la parte que más les gusta a todos ustedes, ¿no? Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para que tengan una verdadera consejería, por favor, por lo que más quieran, cuando les toque dar consejería de salud sexual y reproductiva, sea para una puérpera, sobre todo una señora que acaba de dar a luz, no le regalen los 20 kilos de condones o de pastillas y no le digan nada, díganle algo, ¿no? Al menos, ¿no? Y díganle que traigan al esposo, expliquen, hagan un poquito de fisiología, acuérdense de su clase de fisiología, expliquen algo, hagan dibujitos, ¿no? No con manzanitas, ni abejitas, ni florcitas, no sirve de nada, fisiología pura, un poquito de simulación, ¿no? Simulación con maqueta, ¿no? O sea, un poquito de, ¿no? Eso, ¿ya? Hagan dibujitos, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, expliquen algo, que la gente se lleve por lo menos la idea de qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Ya? Por favor, eso es importante. El apoyo a las mujeres que sufren de violencia y contar con investigaciones y guías y estrategias basadas en evidencias. La OMS obviamente dice, nosotros tenemos. Bueno, pero nosotros también podemos hacerlas. Salud produce guías a través del IECSI, el Ministerio de Salud a través del INS, ¿no? Pero bueno, nosotros también como Facultad de Medicina, como universidad podríamos hacerlo. Obviamente necesitamos quienes estén interesados en producir eso a través de revisiones sistemáticas bien hechas. Si alguno de ustedes está interesado, pues tienen ustedes la oportunidad de hacerlo. Bien, entonces todas estas cosas sirven para poder intervenir en salud materna. Y en cuanto a la mortalidad y la morbilidad materna, bueno, si ustedes quieren ver algo de eso, tienen ustedes la página del CDC del MINSA, lo que tienen que hacer es entrar ahí, miren por favor las definiciones de muerte materna directa, indirecta e incidental, que creo que ya la están viendo en ginecología obstetricia, y la de muerte materna tardía, pero si no es muy sencillo, muerte materna directa, aquella que tiene que ver directamente con causas del embarazo, indirecta, aquella que tiene que ver con patologías o enfermedades que se presentan durante el embarazo, intercurrentes, incidental, un accidente de tránsito, no es una enfermedad del embarazo, pero ocurre, y la muerte materna tardía, aquella que se presenta después de los 42 días, ¿no? Después del parto. Ingresen ustedes a la sala situacional de muerte materna
y seguramente van a poder ustedes encontrar algunos datos, como por ejemplo ese. Y ese gráfico me parece sumamente interesante, no el de la izquierda, sino el de la derecha, ese que está con las barras azules. Porque ese que está ahí de las barras azules es el conteo de muertes maternas, semana a semana. Son las muertes maternas que se reportan cada semana epidemiológica, ¿ok? Pero que tiene un pequeño problema. El pequeño problema que tiene eso es que no nos permite compararnos con otros países, porque son números absolutos. Ahí dicen 300, 200, 400, 600 muertes maternas, ¿no? Pero no sabemos cuántas muertes maternas por 100.000 nacidos vivos son. No tenemos la tasa, ¿no? Y al no tener la tasa, no podemos saber realmente si estamos todavía en un nivel alto, mediano o bajo. A diferencia de lo que está en la izquierda. Fíjense ustedes la diferencia de cuando tenemos tasas, cómo se ven las curvas, y cómo se ve cuando vemos el número absoluto. El número absoluto pareciera que la cosa va, ¿no?, muy lentito, ¿no? Está muy acumulado ahí, claro. Uno dice, no, la cosa todavía está alta, ¿no? Está muy alta. Pero cuando uno lo ve dice 600, pero es poco. ¿Cuántos peruanos somos? 32 millones de peruanos, ¿no? 33. Ya, pues que la mitad sean mujeres, 15 millones, 600. Bueno, pero son pocas, ¿no? Alguien podría simplistamente interpretarlo de esa manera. Pero el problema es que esas 600, cuando se leen en 100.000 nacidos vivos y uno ve la tasa y ve la categoría de las tasas, nos damos cuenta que estamos todavía en categoría de muy alta mortalidad materna. Y que eso, por ejemplo, para la OCDE, para el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, al cual está postulando el Perú, significa un indicador que no es bueno, y obviamente no estaríamos en condiciones de poder ayudar a otros países a desarrollarse económicamente, si es que no hemos resuelto el problema de la mortalidad materna. Sí, ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. Además, inclusive, miren, esa gráfica de ahí, el año 2014, oculta probablemente el mejor resultado que hemos tenido hasta ahora de reducción de muerte materna, documentado por la misma OMS. Llegamos hasta 68 por 100.000 nacidos vivos, ¿ok? Pero como se acumularon gestantes, el número absoluto dio la impresión de que había aumentado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ve números absolutos, y es mejor utilizar las tasas. Creo que ya en epidemiología ustedes entendieron eso. Perulandia tenía que ser. Bien, entonces esto es importante. La COVID, bueno, hay una serie de recomendaciones que se dieron a lo largo de la COVID. Lo que todos sabemos es que las recomendaciones en las gestantes fueron las mismas: vacunación, higiene, lactancia materna, y que también sabemos que durante la pandemia nos dimos cuenta de que la infección en gestantes no era muy alta, ¿no? El MINSA básicamente daba estas recomendaciones, ¿no? Pero hay una cosa interesante. Miren, esto de acá que les presento es un estudio publicado en una revista chilena que hicieron en la maternidad de Lima. Justamente están seguramente ustedes haciendo prácticas ahí, ¿no?, de ginecología y obstetricia, y veían que las gestantes que habían tenido COVID-19 pues tenían 4 veces mayor incidencia de parto pretérmino, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es: una gestante con fiebre o una gestante estresada, ¿tiene más riesgo que otra de tener parto pretérmino? ¿O de, en todo caso, tener una dinamia mayor que una gestante que está tranquilita, sin fiebre? ¿Podría tener el parto antes que una gestante que no tiene fiebre? Es más, una gestante con una simple gripe podría tener el parto anticipado a la fecha probable de parto. Qué estornudo tan fuerte. Se las dejo para que la piensen, para que se la pregunten a su profesor de ginecología y obstetricia. A mí me parece que sí, ¿eh? O sea, no tendríamos que decir que, pues por la COVID, ¿no? Pero 4 veces más. No sé si realmente era tanto eso, porque las muestras fueron tomadas en el año 2020. Y en el 2020 no había vacuna todavía. Así que si alguien llegaba a un hospital, básicamente iba a estar recontra asustado. Así que esos niveles de adrenalina y cortisol debían estar seguramente pues en el top, ¿no? Entonces probablemente sí, una aceleración de las contracciones podría explicar un parto pretérmino, ¿no? Basta que una gestante se dijera: uy, ya me viene, y con todo el temor: no me lleves al hospital, te llevamos al hospital, parto pretérmino, ¿no? Entonces, yo cuando leí el artículo me pareció interesante, pero luego lo pensé, vi el año y dije: a lo mejor
sería interesante repetir este estudio ahora que no hay COVID, a ver qué pasa, ¿no? Ver, por ejemplo, gestante con COVID, ¿no? Obviamente ya no va a ser la misma COVID porque ya está vacunada, pero gestante con COVID y trabajo de parto, a lo mejor ya no hay una diferencia significativa, ¿no? Pero esto pasó durante la pandemia. El control prenatal, esto del control prenatal es algo muy interesante porque acá hay dos enfoques. Como ustedes saben, nosotros actualmente estamos desarrollando algo que se llama modelo de cuidado integral por curso de vida basado en familia y comunidad, ¿no? La herencia del MAIS, del modelo de atención integral de salud. Pero resulta que algo nos quedó de los años 80, 90, el control prenatal. ¿Qué es esa historia clínica perinatal que ustedes ven que tiene, ¿no?, el carnet que tiene la gestante? Con un montón de variables que llenan y que lo pasan ahora al sistema Bogarret. Si lo han visto, ¿no?, el sistema. Entonces, todo esto de acá parte de un análisis, pero que al final, una vez que ustedes seleccionan el problema que quieren abordar con respecto a esa gestante, tienen que hacer todo un estudio epidemiológico. ¿Ok? Entonces, como tenían que hacer ese estudio epidemiológico, se entendía claramente que había que seleccionar un problema con base en dos cosas: en un análisis de situación de salud y en un análisis del sistema de salud. Esto viene desde los años 80, 1982 para ser exacto. Fíjense ustedes. ¿Ya? Entonces, esto de acá, este enfoque estaba hecho ¿para qué? ¿Qué pasaba en 1982 en América Latina? Crisis económica. Y cuando uno está en crisis económica, ¿qué es lo que hace? Prioriza porque no hay mucha plata. O sea, cuando no hay mucha plata es en qué invierto prioritariamente. ¿Ya? Entonces, esto estuvo hecho para decir a quién atiendo primero. ¿Cuál es el caso más grave? Una lógica de emergencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, para poder actuar de esa manera, necesitaban esta información para que una vez seleccionado el problema más importante, hicieran el estudio epidemiológico, y el estudio epidemiológico, ¿qué información les iba a dar? Les iba a dar la información de causa y efecto. Y entonces, al hacer el estudio epidemiológico, uno podía también generalizar sobre una población similar y decir, ya, toda gestante que viene con estas características, a esta gestante se las atiende de esta manera, ¿no? Entonces, esto es lo que está detrás del famoso control prenatal y de ese carnet de la gestante que ustedes conocen. Doctor. Y luego, en el año 2002, ustedes ven estos indicadores de riesgo sociodemográfico en control de embarazo y parto. Esto estaba en el INEI, ¿no?, que justamente se derivan de ese control prenatal. Todos los indicadores que ustedes ven ahí, por ejemplo, el número de conocimiento del ciclo, cuántas gestantes conocen su ciclo menstrual, cuántas usan algún tipo de, por ejemplo, método anticonceptivo o el tipo de residencia, cuántas controles prenatales tienen, si están llevándolo en el MINSA, si están llevándolo en el Salud o si están llevándolo por parte privada, ¿no?, si su nivel educativo es alto, bajo. Todos estos detalles es posible rescatarlos a través de esta ficha, de este carnet de la gestante. Ahora, ese carnet de la gestante está todo condensado en el sistema Guaguarret, ¿ok? Ese sistema informático que incluso tiene un manual de aplicación, que si ustedes lo pueden encontrar, está descargable, y es básicamente, es como un software, es simplemente llenar información. Lo interesante de Guaguarret es que si está bien llenado, tienen ustedes ahí una base de datos impresionante para poder hacer estudios de investigación. Y bueno, todo lo que es la atención integral en salud materna en el MINSA generó pues toda una tabla de actividades, ¿no?, que tenían que hacerse a partir de la primera atención, la segunda atención, la tercera atención, y todo eso lo registra el sistema que les digo, el sistema Guaguarret, ¿ya? Entonces, eso se registra desde el primer nivel de atención. ¿Cuál es el problema de este sistema de información? El problema del sistema de información Guaguarret es que lo registran bien en el primer nivel, casi, digamos que bastante bien. Si le ponemos una nota, digamos sería 16. El problema es cuando llegan al hospital, el registro baja de calidad, ¿no? Entonces, vean ustedes la forma, cuando puedan, de apoyar un poco en el registro de ese sistema, porque va a servir, ¿ya? Y aquí tengo que hacerles un spoiler. El año pasado
Ustedes saben que la universidad firmó un convenio con Huawei, ¿no es cierto? Y tiene un proyecto, el proyecto de desarrollar un instituto, el Instituto de Inteligencia Artificial. Y, bueno, quien habla presentó un anteproyecto, el anteproyecto justamente de atención prenatal e inteligencia artificial. ¿Cuál es la idea? La idea es tomar toda la información de la base de Huawei Red, pero hacer un proceso de lo que se llama Machine Learning, enseñarle a la máquina a procesar todos estos indicadores para que ustedes con un clic en algún momento tengan todo el análisis y puedan predecir, ¿no? Lo que podría pasar en fracción de segundos y no demorarse en hacer todo el análisis que demora a veces meses en hacerse. ¿Ok? Pero para eso se necesita trabajar sobre las bases de datos, y si las bases de datos no están completas, la máquina no va a poder aprender. Entonces, por eso es importante que la base de datos esté completa. ¿Ya? Bien, si a alguno de ustedes les interesa el tema, ya saben mi contacto, ¿ya? Así que podemos entrar en eso. Es un proyecto que estoy plantando a nivel internacional. Ya incluí en eso a nuestra rotante francesa que estuvo el año pasado, así que estamos trabajando con ella, con otras personas más. Si alguno de ustedes está interesado, encantado de recibirnos. La evolución comparativa de la tasa global de fecundidad, como hemos visto la clase anterior, ha ido disminuyendo, es decir, cada vez más nuestra tasa global de fecundidad disminuye. Pero es importante mirar el Perú hacia el futuro, y eso es lo que hace el Centro de Planificación Nacional. Y fíjense ustedes lo que hace este Centro de Planificación Nacional, que lo que hace es todos los planes para planes estratégicos nacionales, Plan Perú, todos los planes, ¿no? A nivel Estado, a nivel gobierno, lo hace el CEPLAN, ¿ya? Y el CEPLAN ha hecho una proyección con base en la población peruana hasta el año 2065. Y si seguimos como seguimos, lo que va a pasar es que al año 2065 la tasa global de fecundidad va a pasar por debajo de la línea de la tasa de reemplazo, va a llegar a más o menos 1.8. Eso ya no es bueno. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? La línea de tasa de reemplazo significa por una persona que muere, una persona que nace y la población se mantiene, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros bajamos a tasa global de fecundidad 1.8? ¿Qué empieza a pasar con la población? Empieza a envejecerse. Si quieren ser geriatras y seguir al doctor Parodi, felices los doctor Parodi, felices los que quieren ser geriatras, van a tener un montón de pacientes, y los que se van a ser pediatras se van a quedar sin trabajo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener un problema, ¿no?, similar a lo que pasa en Europa. Nos vamos a envejecer como población, y eso no necesariamente está bueno, porque no vamos a tener tasa de recambio. ¿Ya? Demográficamente, ningún extremo es bueno, ni mucho, ni muy, ni tan. O sea, si tuviéramos una tasa de crecimiento por encima de esa tasa de reemplazo, podríamos explotar demográficamente, pero ya no estamos en ese nivel. Fíjense ustedes, estamos nosotros en el año 2020, casi 2025, estamos prácticamente en la tasa de reemplazo hoy en día. O sea, hoy en día en el Perú prácticamente uno se muere y uno nace. O sea, estamos casi en el equilibrio. Ahorita prácticamente estamos tas con tas. ¿Ok? Pero si seguimos creyendo que, como me dijo un financista francés que vino a visitarme en el año 2006, cuando le dije la tasa de crecimiento del Perú, y yo le dije, mira, sí, pues todavía, ¿no?, una tasa muy alta. ¿Cuánto están ustedes? Estamos en 2. En ese entonces estábamos en 2.3. Le digo, está muy alta, le digo, la tasa está muy 2.3, por esto tenemos un programa de planificación familiar y todo eso. Y me dice, ¿cuánto tiempo quieren ustedes tener ese programa de planificación familiar? Yo le dije, bueno, será pues unos 10 años. ¿10 años más? ¿Qué quieren quedarse sin gente? Me dijo, están locos. Lo mismo digo. Me dice, ¿para qué quieren tantos años con planificación familiar? Ténganlo ahí nomás y solito se va a regular. Y parece que tenía razón, ¿no? Parece que tenía razón, sin mayor esfuerzo y sin mayor cosa. Así que hay que tomarlo con pinzas. Pero fíjense, estamos casi en el punto de equilibrio. Y justamente tiene que ver con esto, fíjense ustedes. Esto es el panorama de las mujeres peruanas usuarias de métodos de planificación familiar. Prácticamente casi el 80%, ¿no?, al 2022, casi el 80% de mujeres usa algún método. Oh, ok, perfecto. ¿Ya? La idea del método obviamente es uso temporal, ¿verdad? Porque la idea de la planificación es,
Yo planifico una familia a un determinado momento. Si voy a usar el insumo, es temporal hasta que pueda lograr el escenario ideal para tener esa familia que deseo. Esa es la idea de la planificación familiar, ¿no? No al revés, es el peligro del embarazo, me cuido, que es la lógica inversa, ¿no? Es mirar el vaso medio vacío, ¿no? El me cuido, que al final genera un peligro, y a veces ese me cuido, aunque ustedes no se sean preparados, pero ese me cuido a veces lleva a una visión negativa del embarazo y puede generar una visión negativa, patológica sobre la gestación, y comenzamos con el problema que les decía al inicio. Hay que mirar la cosa fisiológicamente. Principalmente lo que utilizan las mujeres en el Perú son los inyectables y luego el condón masculino. Y eso me trae a colación justamente la responsabilidad que tiene el varón en lo que es la planificación familiar. O sea, después de la inyección, el otro método anticonceptivo depende de nosotros, muchachos. Así que, bueno, el bebé si no se nosotros hace de uno. No lo sabemos usar bien, tenemos problemas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene justamente, fíjense ustedes, entre eso nomás, ahí estamos hablando de 18, prácticamente el 30%, un poco más del 30% de todos los métodos de elección de planificación familiar en mujeres de 15 a 49 años. ¿Qué chucha hacemos cosas de 15 haciendo eso? Otro tema que es importante en lo que es salud materna es el tema de lactancia materna. Fíjense ustedes, felizmente en el Perú, la lactancia materna está pues a nivel de 98%. ¿Ya? Hay básicamente por ahí menos del 2% que no da lactancia materna. ¿Ya? Lo ideal sería que fuera el 100%. Lo ideal sería que fuera el 100%. Igual sigan promocionándolo, pero sepan que la lactancia materna en el Perú es bastante alta. ¿Ok? Más del 98%. Todavía se ve como algo normal acá. Felizmente. Pero hay un pequeño problema. Fíjense ustedes que a pesar de todo, cuando vemos a las mujeres entre 15 y 49 años con anemia, fíjense ustedes que de esas mujeres, 26.2% están embarazadas y 22.6% están dando de lactar. ¿Ok? O sea, prácticamente, si lo dividimos en quintos, de esas 5 mujeres con anemia entre 15 y 49 años, una está embarazada, una está dando de lactar y una es ninguna de las anteriores, ¿ok? Ninguna de las anteriores, pero está con anemia, ¿no? Probablemente no esté embarazada, no está dando de lactar, quizás estuvo embarazada. Podríamos poner en ese grupito del 20% a aquellas que ya terminaron el embarazo, o sea, las puérperas, ¿no? Quizás, ¿ya? Lo que quiero decir con esto y lo que dice el AENDES con todo esto es que por lo menos hay un quinto de mujeres que están dependiendo acá, bueno, por lo menos 2 quintos, o sea, el 40% de mujeres, 20% de quinto, sí, 40% de mujeres de entre 15 y 49 años con anemia, ¿no? Y ese 40% o está gestando o está dando de lactar. Y ahí tenemos serios problemas, porque de esas mujeres depende la calidad de la nutrición del recién nacido o el desarrollo de su sistema nervioso central. ¿Ok? Y entonces, si queremos hablar de desarrollo, tenemos que preocuparnos por esa cifra. Y fíjense ustedes, si lo vemos por el lado del IMC, el estado nutricional de las mujeres de 15 a 49 años, uno diría, bueno, están con anemia. Pero fíjense ustedes que a nivel general, las que están con un IMC de 18.5, o sea, las flaquitas, son 1.7. Pero fíjense ustedes del otro lado, ¿no? Sobrepeso y obesidad, ¿no? Sí, Alguna vez escuché a un profesor hablar y dijo, acá en el Perú tenemos gorditas anémicas. Oigan, es posible, ¿eh? O sea, no porque esté gordita, no quiere decir que no estés anémica. Bueno, entonces habría que ponernos a pensar cuál es esa causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de la anemia? Y además, si le agregamos sobrepeso, obesidad, tenemos otros problemas. Y lo que le mencionaba, justamente el tema de la interculturalidad.
que también hay que tomar en consideración. Tenemos una norma técnica para atención del parto vertical. Ustedes seguramente están aprendiendo en la maternidad el parto ¿no? horizontal, pero también hay un parto vertical, es una norma técnica, hay una ley protegida por el Estado. Si las mujeres, sobre todo en la región andina, quieren dar a luz de manera vertical, es importante que ustedes también aprendan a esta técnica, ¿no? Y sepan ustedes, les decía hace un rato, ¿qué pasa si la ambulancia se les malogra? Hay 456 casas de espera materna, es decir, lugares intermedios en los cuales una gestante puede esperar. Pero esas 456 casas de espera no funcionan, o sea, funcionan, sí, efectivamente, pero podrían funcionar siempre mejor si ustedes coordinan con ellas. Son centros de asistencia técnica. A veces hay personal de salud, a veces no. A veces hay agentes comunitarios. Si ustedes coordinan con los agentes comunitarios, la cosa puede ir mucho mejor, porque pueden hacer vigilancia comunitaria y vigilancia ciudadana. Se les malogró la ambulancia, ellos podrían, si ustedes han hecho una buena coordinación, buscar otra alternativa. Podrían ser el plan B. Y además, en estas mismas casas también se puede hacer monitoreo nominal de niños y gestantes, es decir, saber quiénes son los niños y quiénes son las gestantes. Los puede ayudar muchísimo para hacer el conteo a la hora que les digan, por ejemplo, del MIDIS, ¿no? Doctor, doctora, ¿cuántos niños o cuántas gestantes tienen para el tema del programa Juntos? ¿No? Y ustedes dirán, bueno, pero eso es para que les atribuyan pues sus 200 soles o estas cosas. No, solamente para eso. Es para que les hagan la campaña que los va a tener todo el día atendiendo desde las 8 hasta las 8. Y una atención personalizada donde se puede incidir sobre la corresponsabilidad de la madre y del centro de salud. Eso es quizás lo más importante que tienen las casas de espera, las casas maternas, que lamentablemente es quizás lo que menos se hace y lo que menos se aprovecha. Si alguna vez les toca estar en una casa materna por alguna razón, aprovechen ese momento para conversar y para hablar con las madres, aprovechen para hablar con ellas. Es muy importante ese vínculo que podamos hacer, porque la cultura, esa que usted a veces nos hace renegar y que dice, no, pero ¿qué piensan así? Pues la cultura, uno también la, entre comillas, negocia, ¿no? Uno aprende a escuchar y a compartir lo que uno tiene. Entonces, de una manera tranquila, serena, sin decirle, no, usted está mal, yo sé esto, no, escuchen y pregunten, ¿no? ¿Y qué le parece, señora, si hiciéramos esto de esta manera? ¿No cree que usted podríamos hacerlo mejor así? Yo podría preparar o adecuar en mi centro de salud esta cosa así, si a usted le parece, ¿no? Negociar, ¿sí? Tratar de negociar. La mejor negociación que yo he visto hasta ahora, claro, que tiene que ver obviamente con un tema, cuando se lo conté a la estudiante francesa que vino, me dijo, oye, pero eso es un chantaje. Bueno, en realidad parece chantaje, pero en realidad es una negociación. Una cetra egresada de la San Martín que conocí en Huancavelica tenía partos institucionales 100%, cuando en Huancavelica eso era impensable, ¿no? En Huancavelica las gestantes son muy tradicionales y prefieren dar a luz en su casa, atendidas por su esposo. Esa es su preferencia, ¿ok? Pero estas gestantes iban al centro de salud a dar a luz con esta obstetra. ¿Y la razón cuál era? La razón, después de haber investigado, preguntado y todas estas cosas, me lo dijo una señora, ¿no? Que había dado a luz en el establecimiento de salud. Cuando le pregunté por qué había dado a luz en el establecimiento de salud, su respuesta fue, ¿no? Primero le pregunté si ella quería dar a luz ahí. Me respondió que no. ¿Y por qué entonces dio usted a luz ahí? Y su respuesta fue que la señorita, así le llamaba a la obstetra, iba todos los días a buscarla a ella temprano cuando ella salía a hacer sus compras de mercado y le cargaba la bolsa desde el mercado a su casa para que ella no levantara peso. Entonces, ¿cómo pues ella le iba a despreciar su atención? Le generó una obligación moral. Claro, alguien que no conoce de la cultura andina dice eso es un chantaje, pero no, eso es un código de honor en el mundo andino. Tú haces algo por mí, yo hago algo por ti. Eso es un código de honor, ¿entiendes? Entonces lo que hizo la señora es simplemente corresponder.
no despreciar su atención. 100% de partos institucionales, 0% de muerte materna. Facilito, ¿no? ¿Y cómo se hizo la cosa? Ah, por cierto, las señoras hablaban quechua y la obstetra no hablaba quechua. ¿Qué fue lo que hizo? Solo cargar la bolsa. Eso se llama utilizar el cerebro. Entonces, es lo que hay que hacer. Astuta la ¿Ya? obstetriz. Estrategias sanitarias ya las hemos visto, ¿ya? Simplemente hay que fortalecer el entorno normativo, promover la salud y bienestar, los sistemas de información y lo más importante, acuérdense que tenemos el modelo de cuidado integral de salud, cuidados individuales, cuidados familiares, cuidados comunitarios, todas estas cositas de acá, nosotros los tenemos que tener en cuenta. Lo van a encontrar en el MSI, ustedes pueden descargarlo, van a encontrar ahí el control nutricional, la educación de la familia, los ambientes, hay bastante trabajo por hacer, es un trabajo realmente de mucha organización lo que ustedes tienen que hacer. Este es el QR de la asistencia, no sé si ahí lo pueden captar, si no, se lo paso a Marisol. Ay, ay, ay. ¿Lo pueden captar? Si no, se lo paso a Marisol.